Amén. Bendiciones, amados hermanos. Ya estamos aquí. Saludamos a todos los que ya están allí conectados. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este en vivo que tenemos en esta noche junto a mi amada esposa, pastores de la iglesia ICC, Iglesia Central Calama. Y así que desde nuestra querida ciudad de Calama les mandamos un gran saludo a todos los que puedan estar viendo esta transmisión en vivo y a los que posteriormente también los podrán ver en alguna repetición. Les saludamos aquí. Bueno, y estamos contentos de poder compartir con ustedes un grato momento. Así que les queremos pedir, ¿no es cierto?, que los que ya están por ahí conectados, que puedan tengan la bendición de poder compartir este en vivo, ¿no es cierto?, con muchos hermanos, así que ahí en su muro copie o compartan, ¿no es cierto?, para ser de bendición. El día de hoy o el día de ayer, ¿no es cierto?, tuvimos algunos imprevistos meteorológicos aquí en nuestra ciudad. Ahí vamos a estar hablando un poquito más, así que voy a dejar a mi esposa, la pastora, para que nos salude. Hola hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga y como dicen en otro país, que el Señor les rebendiga. Es una bendición una vez más estar con ustedes en esta hora, ¿verdad? Después de un día a lo mejor de mucho ajetreo o quizás alguno un poquito más relajado, pero ya estamos en casa, seguramente estás allí sentado en la mesita tomando un tecito o quizás en el living. O bien recostado en la cama descansando. Quizás alguno, claro, alguno acostadito ahí con la cabecita en la almohada viendo la transmisión. Donde quiera que estés, eres bienvenido a nuestra transmisión. Estamos contentos, agradecidos del Señor, porque también, a pesar que, como decías tú, ayer hubo agüita, bastante agüita. Sí, así es. Bueno, lamentablemente pasa cosas en los hogares porque muchas veces somos descuidados o algunos no tienen los recursos, pero siempre como que algún detallito por ahí. Por ahí un hermano dijo que tenía una gotita y que iba a poner una plantita a ver si le crecía. Con toda la gota que le llega ahí claro. al piso, mejor colocar una plantita, claro. Le salía más a cuenta. Sí, pero también dar gracias a Dios porque a pesar que en Calama no es muy común la tanta lluvia, o llovizna, como podamos también decirle, porque una lluvia comparado con esto no es nada, pero una llovizna que también muchas veces trae estragos, pero también sirve para limpiar nuestra ciudad de Calama. Así es, porque ya nos hace muy bien también. Los que conocen Calama o los que vivimos acá en Calama sabemos que es una ciudad, ¿no es cierto?, lastimosamente con bastante contaminación, así que una lluvia o una llovizna, ¿no es cierto?, como queramos llamarlo, a pesar bien. Que para nosotros es lluvia, porque para los sureños, ¿no es cierto?, es una llovizna suave. Y también tuvimos la bendición, ¿no es cierto?, que aquí cerca también cayó algo de nieve, ya lastimosamente no podemos salir, ¿no es cierto?, está aquí cerquita, media hora, 40 minutos, está camino a San Pedro, nevó bastante, incluso en la televisión dieron un pequeño reportaje de lo que había acontecido acá, ¿no es cierto?, porque lógicamente es una tremenda novedad que aquí en esta zona pueda darse esas condiciones climatológicas, pero damos gracias al Señor porque en realidad es una belleza. Por ahí me escribían algunos hermanos, Panito, ¿no es cierto?, Baptista, no sé si estará por ahí conectado, me decía, pastor, vamos a evangelizar a San Pedro con el pretexto de pasar a mirar allí. Pero bueno, no se puede, ¿no es cierto?, porque sabemos que estamos confinados y debemos ser obedientes a lo que las autoridades nos disponen. Pero bueno, disfrutamos de un lindo día. Hoy al menos ya salió el sol, esperamos que todo se normalice, ¿no es cierto?, porque sabemos que hay gente también que lo pasa muy mal. No estamos acostumbrados, así que cuando eso acontece, desordena bastante, sobre todo algunos hogares, algunas casas. Sí. Así que bueno, todo está en las manos del Señor. Saludamos a los que ya están por allí conectados, mi pastora, ¿le parece? Claro. Saludos a la hermana Yorka, que ahí está con los pequeños, gloria al Señor, que están bien. Nuestra hermana Astrid Silva también nos está viendo. Un abrazo gigante a la Anto. No es que a los demás no queríamos darle el abrazo, pero es que la Anto es especial. Así es. Por eso es que el abrazo para ella tiene que ser gigante y bien apretado. Astrid, dale a nuestra pequeña, a ver si, ojalá que nos esté viendo ahí en el tablet, para que no nos desconozca cuando nos después de venir a la iglesia no nos van a conocer. Claro, para que no se ponga a llorar, va a decir, ¿y esto de dónde son?
Entonces, para que así se vaya acostumbrando a nosotros. ¿Quién más? Nuestra hermana, la Made, está ya también con nosotros, dice bendiciones. Amados pastores, bendiciones, dice hermano Ricardo Vidal, que me imagino que también con los resguardos en su trabajo, ¿verdad? Qué bueno que ya puedes estar también en casa. La hermana Fidelia, bendiciones Fidelia, bienvenida a nuestra reunión en esta noche. Y desde Antofagasta nuestra hija también nos saluda. Gracias hija, también en nuestro deseo que Dios te siga usando allí en la iglesia Osana junto a tu esposo. Hermana Tereya también está con un tremendo corazón ahí para entregar. Cariños, Tereita, esperamos que le haya ido bien. Bueno, los hermanos extranjeros están teniendo bastantes inconvenientes, ¿no es cierto?, por legalizar todos sus papeles, para meterlos, ellos dicen, ese es el lenguaje eso, ¿no es cierto?, para meter sus papeles. Pero esperamos en Dios que todo eso se solucione, ¿no es cierto?, y todos los hermanos extranjeros, no solamente de nuestra congregación, sino que de todo Chile, ¿no es cierto?, puedan solucionar los problemas y puedan estar bien legalmente aquí en nuestro país, que son, de paso diga, ¿no es cierto?, que todos son bienvenidos. Claro. Y bueno, nuestro hermano Edwin Maquera, nuestra hermana Vilma también está allí, Michael Faría. Cariños Michael, bendiciones hijo, bendiciones para ti, un gran abrazo siempre en el corazón, el grato recuerdo de ti Michael, así que cariños para ti y para tus pequeños, que lastimosamente son de la U, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No todo puede ser perfecto. La hermana Vilma Rodríguez dice que Dios me los bendiga, pastores, hermanos, cuídense mucho. Amén. John Covarrubia también está por ahí viendo, ¿no es cierto?, nuestra hermana Vilma Rodríguez Sánchez. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y gracias por estar allí conectados. A nosotros nos gusta poder compartir, no podemos estar ahí, ¿no es cierto?, cercano para dar un abrazo, un besito, compartir un ratito, qué sé yo, pero bueno, estas instancias siempre de igual manera son beneficiosas para todos nosotros y esperamos, ¿no es cierto?, que lo pueda hacer para ustedes. Amén. Compartimos un texto, la palabra, pastora. Claro que sí. El Salmo 1 es una palabra muy hermosa que nos hace recordar a nosotros lo que somos bienaventurados y que somos felices por algunas cosas que aquí el Señor nos hace recordar. Dice, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Amén. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantará los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ese es el Salmo 1, ¿cierto, pastora? Sí. Es un bello salmo, ¿no es cierto?, que nos habla de varias cositas bien interesantes, que es bienaventurados todos aquellos, ¿no es cierto?, que no anduvieron en el camino, en el consejo de malo. Bueno, algunos de nosotros lastimosamente estuvimos allí algunos años, ¿no es cierto?, errados, haciendo cosas que no convenían, ya, pero gloria a Dios por aquellos, ¿no es cierto?, que desde muy pequeños se mantuvieron ahí bien, como en el caso suyo, pastora, ¿no es cierto?, que me parece que nunca fue un... Bueno, pero es que hubo algo diferente, porque mis padres no eran creyentes, entonces no crecí en un hogar cristiano, pero tampoco tuve un libertinaje tampoco, porque mi papá era... Se embriagó con puro yogur, no, la pastora. Mi papá era muy, muy estricto. ¿Nunca fumó? Tampoco. ¿Nunca fumó? ¿Nunca tomó? No, porque los papás en ese tiempo, a nosotros los hijos, eran muy estrictos y no nos dejaban hacer cosas de grandes. Claro. Bueno, qué bendición para mí, ¿no es cierto?, tener una esposa tan sana. Más sana que el yogur. Ni tanto. Pero bueno, tanto. Dios, ¿no es cierto?, aún a los que tuvimos medios equivocados en un comienzo en el camino, Dios allí nos llamó con cuerdas de amor y nos trajo a su presencia. Claro. Saludamos ahí a nuestro yerno, ahí al Felipe Ignacio tras la viña Trigo. Cariños para ti, amado yernito, que Dios te guarde, una bendición siempre que puedas estar allí conectado. Ya va a llegar el día, ¿no es cierto?, que nos desconfinemos y vayamos a visitar a todos nuestros seres queridos, a nuestros hermanos de la congregación,
a los familiares, porque yo creo, pastora, que no somos los únicos, ¿no es cierto? Que ya No. estamos ahí, que cortamos las winchas, ¿no es Sí. cierto? Ganas de reunirse de con la poder salir familia. y visitar a nuestros seres queridos. Ya, yo me imagino que es la intención y el deseo de muchos, ya poder salir y visitar, porque estamos en contacto habitualmente, ¿no es cierto? Por WhatsApp, por alguna llamada, por alguna transmisión, pero sin duda que estar ahí con las personas que uno ama, que uno quiere, es completamente diferente. Así que, bueno, vayan para todos ustedes, amados hermanos, Así es. un abrazo. A lo mejor sería ideal un sentir, no es que se va a concretar el Ya. asunto, pero te imaginas que de repente ese día que digamos, ya, todos pueden salir, que nos fuéramos todos, si tenemos vehículo, poder subir a uno más al auto y poder ir para arriba y tomar un tecito, ¿cierto? Así es. Toda la No, yo creo, al menos como congregación, iglesia, de seguro lo vamos a salir, hacer, ¿no es cierto? Vamos a salir a un abrazarnos. carrete por ahí a Chiuchío, bien a Claro. Incacoy, a tomar una once, a compartir algo, ¿no es cierto? Yo creo Compartir el vehículo también, Sí, si pues, se puede obviamente, llevar a sí. alguien más, ¿cierto? Sí, lógico. Tener un tiempo de comunión, que eso nos hace muy bien a la hermandad. Y poder estrecharnos de buena manera. Vamos a ir a una alabanza musical. Ustedes saben que a mí me gustan un poquito, bueno, me gustan todas las alabanzas, pero las antigüitas tienen algo ahí bien, bien bonito. Quiero compartir una alabanza que se escuchó bastante en las congregaciones ahí por el año 2005, 2008, que es de Marcos Barriento, que se llama De los Montes. Así que vamos a escuchar este tema musical, ya, y ya volvemos para compartir un momento, una reflexión bíblica. Así que comparta este en vivo, por favor, para ser de bendición a muchos. No se vaya, no se vaya, volvemos. Llenas nuestro hogar de danza, de tu gozo la ciudad. Sí, Señor, la injusticia tú quebrantas. Sí, se humilla tu heredad. Sí, cántalo otra vez. Llenas nuestro hogar de danza, sí, Señor, de tu gozo la ciudad, la injusticia tú quebrantas. Sí, se humilla tu heredad. Tu luz vence las tinieblas, tu luz vence las tinieblas. Ablandar ante la cruz, sí, Señor, llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud, sí, sí. De los montes a los valles.
luz de Jesucristo vence todas las tinieblas. Dilo. Tu luz vence las tinieblas. Al andar ante la cruz, Señor, llena tu gloria la tierra. Sí, Señor Jesús, como el mar en plenitud de los montes a los valles, te haces escuchar el clamor de los Cielos. a los pueblos ya te cantan con amor de los montes, Así es. Aleluya. ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos ya te cantan. Aleluya. Con amor. Amén. Ahí estaba ese lindo tema de los montes, un tema que en Antofagasta, cuando estábamos pastoreando ya mi Que era pastor, muy ¿no es lindo cierto? ese tema cuando se cantaba todo así. Sí, lo cantamos Hermoso tema. muchísimo. Nuestra hija Elaine lo danzaba ahí con algunas Claro. chiquillas allá, con unas hermanas. Estaba Lolita y nuestra hija y cantaba, danzaba al Señor. Bien, vamos a ir un momento a la palabra, pastora, porque usted tiene un compromiso, ¿no es así? Ah, claro. Pero falta todo. Sí, tiene un compromiso. A la pastora por ahí le invitaron a compartir la palabra en una iglesia en Iquique a las mujeres, ¿no es así? Sí, a las mujeres. A las mujeres eso va a ser a la De Iglesia Revolución. Familia Revolución. Familia Revolución. Familia Revolución, donde el pastor Rodrigo Martínez. Mm. Así que vamos a ir un tiempito entonces a la palabra para después liberarla a usted, ¿no es cierto, pastora? Y para que vaya. Y si alguno quiere compartir o quiere vernos, le podemos mandar el link, yo creo, ¿o no? Sí, pero tiene que pedir permiso. Hay que pedir Sí, permiso. porque como es una reunión interna, ¿Verdad que es interna, Sí, entonces tiene que razón. pedir ahí permiso. Tiene Así razón. que. Olvídense de esta que les voy No, a pero yo creo que puede quizás a unas 2 hermanas o 3 hermanas. La Claro. primera que diga yo, pastora, la acompaño, le mandamos el link. A la primera que ponga, pastora, yo la acompaño, le mandamos el link ahí para que acompañe a la pastora y no se sienta solita ahí en la congregación, ¿no es cierto? A pesar que es una congregación nueva que va a visitar, ¿no es cierto? Pero una linda congregación ahí en Iquique. Hebreos capítulo 11. Vamos a ir ahí un poquito a hablar sobre la fe. Hebreos capítulo 11. Saludamos ahí a Ninivet, cariño, hija. Abrazos para ti. Diosita, bendiciones. Ya. ¿Lo lee usted, mi pastora? ¿Lo puede leer o no? Sí, yo le voy a decir hasta ahí más o menos. Hebreos capítulo 11. Ya, es un pasaje largo, pero es bien interesante. Lógicamente no lo vamos a estudiar de manera completa, pero vamos a ver algunas cositas interesantes por ahí. Vamos, Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, dice versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que en lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca Amén. en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Amén. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también es uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Amén. Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, En aquella, pastora. en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, Amén. celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Amén. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde es sentido figurado, Amén. también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró, apoyado Amén. sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amén. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo Muy de lindo, Faraón, muy lindo. ese escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar texto de los deleites temporales del pecado. Tremendo, ¿eh? Teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardonador. Amén. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron al Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Amén. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, Amén. taparon bocas de leones, apagaron Apagaron. fuegos impetuosos, Amén. evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, Muy bueno, ¿eh? se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección.
no aceptan más otros exacto. fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas Amén. de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados Amén. aparte de nosotros. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Ella siempre es de bendición para nosotros y permítenos en esta hora poder escudriñarla por un momento, Señor, y que nuestra vida pueda ser bendecida, Señor, al conocer más de tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El texto que hemos leído, amados hermanos, la verdad es que es un poema, es una oda ya a la fe, ya porque nos habla, primero parte hablándonos acerca de lo que es la fe, lo que significa la fe, y posteriormente nos habla acerca de la necesidad que el ser humano tiene de la fe para poder acercarse a Dios, y después el texto bíblico se explaya hablándonos acerca de los hombres y mujeres de fe que alcanzaron tantas cosas por medio de la fe. Nuestro Señor Jesucristo en una oportunidad nos dijo, ¿no es cierto, pastora? Amados hermanos, que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, ¿no es cierto?, podríamos hacer grandes cosas, grandes hazañas. Así que la fe es de tremenda importancia para nosotros. Y yo quiero decirle que todos los que estamos aquí junto con la pastora y todos los que están allí viéndonos, ya tenemos un grado de fe, ¿ya? Así que vamos a ir analizando algunos textos de los que están allí escritos, ¿no es cierto?, para poder enriquecer lo que venimos conversando. Primero, el texto nos habla acerca de lo que es la fe, ¿ya? Ahí es claro, ¿no es cierto? Dice que la fe es la certeza, en otras palabras, seguridad, convicción, es la certeza de lo que se espera, de lo que se espera. Y allí, ¿no es cierto?, debemos hacer un alto. Nosotros esperamos muchas cosas, pastora y amados hermanos, las esperamos por fe. Por ejemplo, esperamos por fe la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos que Cristo va a venir como Él lo prometió. Él dijo que iba a venir como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no es cierto? En un momento nosotros seremos arrebatados. Esa es nuestra fe, que Cristo va a venir por su iglesia, aunque muchos lo puedan tener por tardanza y pareciera ser algo tan extraño, ¿no es cierto? Incluso hay películas por allí, ¿no es cierto?, que nos hablan acerca del rapto. Nosotros creemos, ¿ya?, como buenos hijos de Dios, creemos que un día Cristo va a volver por nosotros, ¿ya? Así que lo creemos eso, ¿no es cierto? Esperamos eso. Creo que también esperamos la resurrección. Esa es nuestra ancla. Esa es lo culmine del sacrificio de Cristo. Nosotros creemos que cuando este cuerpo ya terrestre, ¿no es cierto?, ya no esté más aquí en esta tierra, ya y al polvo volvamos, Dios va a levantar de ahí entre los muertos, ¿no es cierto?, nos va a levantar a todos nosotros en un cuerpo glorificado. Eso es lo que esperamos, ¿ya? Por eso, ¿no es cierto?, que en nuestros servicios fúnebres cristianos hay dolor, hay congoja, ¿no es cierto?, porque ya no vamos a ver más a la persona que estuvo tantos años aquí en la tierra, ¿no es cierto?, cuando usted, mi pastora, parte yo antes, ¿no es cierto?, o qué sé yo, tengamos que partir algún hermano, alguien. Hay dolor, hay congoja, pero también hay esperanza, hay confianza, hay fe, amén, aleluya, que un día eso lo vamos a experimentar. La fe, entonces, la certeza de lo que se espera, y agrega también ahí algo más. ¿Qué es lo que dice pastora? Dice que es la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, nosotros aquí no les vemos a ustedes, no les vemos a ustedes, ¿no es cierto? Pero por fe sabemos que hay 20 hermanos que nos están mirando y quizás muchos más, ¿no es cierto?, que están ahí en su casa, quizás en el televisor. Hay hermanos, ¿no es cierto? Uno a lo mejor puede dar testimonio de que eso acontezca, pero la fe es más que eso,
Porque la fe es cuando tú y yo no vemos nada. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a Tomás, ¿por qué? Porque Tomás era incrédulo, no había creído que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Él estaba con los discípulos ahí, los discípulos, ¿no es cierto?, le insistían, no, si le vimos, si era Jesús, y él incrédulo, ¿no es cierto?, no, que a mí no me vengan con cuentos, dijo, no, yo no voy a creer, ya hasta que no meta mis deditos allí, ¿no es cierto?, en sus palmas, ¿no es cierto?, en su costado, yo no voy a creer. Así era Tomás, incrédulo, no creía. Y de repente, ¿no es cierto?, aparece nuestro Señor Jesucristo y les dijo, Tomás, porque viste, creísteis. Y ahí Jesucristo da la frase célebre, ¿no es cierto?, que dice, más bienaventurados, y ahí estamos nosotros, pastor, amados hermanos, más bienaventurados son los que no vieron y... Los que no vieron y creyeron. Exacto, los que y no estamos vieron nosotros. y creyeron. Y ahí estamos usted y yo, amado hermano. Ya, esa es nuestra fe, no vemos. Por eso que mucha gente, ¿no es cierto?, dice, bueno, muéstranos a Dios. Bueno, es que a Dios, si fuera que yo te lo mostrara, entonces no sería fe. ¿Ya? No va a ser fe. Si tú necesitas que yo te muestre a Dios que tú no necesitas ver, entonces no va a ser fe. Y el texto más abajo, el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque se necesita fe para poder creer en este Dios maravilloso, en este Dios de amor. Entonces el versículo 1 nos habla acerca de que la fe es la certeza, es la convicción de algo que se espera y de algo que también que no se ve. El versículo 2 nos habla un poquito más y de cómo fue creado todo lo que usted y yo hoy en día vemos, ¿no es cierto? El cosmos, los planetas, el universo, que es tan bello. A mí me gusta mucho ver muchas veces los documentales que dan ahí en las noticias, ¿no es cierto?, en National Geographic y otros programas Discovery que dan en la televisión, cuando se muestra el universo, el cosmos, y es precioso, es hermoso. La ciencia se pregunta, ¿cómo fue creado esto? ¿De dónde vino esto? ¿Vino una explosión? ¿Vino aquí? ¿Vino allá? Pero le digo una cosa, sea como sea, la mano de Dios, la obra de Dios está allí. El versículo 2 así lo dice, porque el 3 dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo. Interesante, ¿eh? Fíjense, por favor, los que están ahí integrándose, si usted, amado hermano, puede buscar su Biblia, búsquela, por favor, para que nutra su fe. 11:3 de Hebreo, porque por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Palabra de Dios. Y agrega el texto bíblico, de modo que lo que se ve, o sea, todo lo que usted y yo vemos, dice, fue hecho de lo que no se veía. Increíble. Miren, el universo, dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, el cosmos, los planetas, todo lo que usted y yo ven, ¿no es cierto? A mí me gustaría poder ver con un telescopio. Había un hermano antiguamente que aquí tenía un telescopio, ¿no es cierto? No era muy, pero yo no sé si alguno de ustedes alguna vez tuvo la bendición, ¿no es cierto?, de ir ahí a algún lugar, de poder ver en un telescopio el cosmos, ¿no es cierto? Debe ser algo maravilloso. Lo único que hemos visto es la luna con un largavista, claro. Con un largavista, lo que hemos llegado a eso no, pero debe ser precioso. ¿Por qué? Porque el universo, lo que usted y yo hoy en día vemos, aquí la Biblia dice que eso antes no existía, sino que eso fue creado por la palabra de Dios. Y aquí hay algo mucho más profundo, ¿no? Y ahí llevaríamos un buen tiempo poder estudiarlo. Pero sí se lo digo de esta manera. Dios llama a las cosas y las cosas vienen a existencia. Dios habla y las cosas se crean. Por eso que el texto bíblico en Génesis dice, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, o sea, Dios habló y las cosas vinieron a ser creadas. Dios habla las cosas y las cosas se crean, ¿ya? Y todo eso es por la fe. Nosotros debemos de creer eso a través de la fe. Y del versículo 4 en adelante nos comienza a hablar la palabra del Señor acerca de
de muchos hombres que alcanzaron buen testimonio habiendo ejercido la fe. ¿Por qué? Porque la fe es acción. La fe lleva a poder hacer algo. O sea, una persona que tiene fe no puede quedarse sin hacer nada. ¿Ya? Nosotros creemos en Dios, ¿ya? Y esa fe que tenemos en Él activa en nosotros el amarle, activa en nosotros el servirle, nos provoca, ¿no es cierto?, a realizar su tarea. ¿Por qué? Porque hay fe. Versículo 4 dice, ¿lo puede leer, pastora, por favor? Versículo 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Claro, ¿no es cierto? Abel dice ofreció a Dios más excelente. ¿Por qué? Porque Abel, usted conoce la Biblia, ¿no es cierto? Trajo un animal, ¿no es cierto? Y lo ofreció. En cambio el otro, ¿no es cierto? No trajo nada con vida. Simplemente, ¿no es cierto? Trajo ahí frutos, ¿no es cierto? De la tierra. Pero el sacrificio, ¿no es cierto? De Abel fue más excelente. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Ofreció a Dios, ¿ya? Ahí está la acción. El versículo 5 nos habla de Enoc, ya, de lo que sucedió con Enoc. Y el versículo 6 era el texto que yo recién les hablaba, ¿no es cierto?, acerca de la necesidad de la fe. Dice que sin fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Póngame atención, amado hermano, un momento. Uno, por mucho que argumente a una persona acerca de Dios, ya acerca de la existencia de Dios, porque hay muchas personas, ¿no es cierto?, que de buena manera quieren que nosotros les hablemos de Dios, y muchas veces las personas quedan con muchos interrogantes en su vida y dicen, ¿sabe? Es que hay cosas que yo no entiendo, no comprendo, hay cosas que me es difícil poder comprender aquí con este raciocinio, con esta mentalidad. Y le digo una cosa, en todo sucede exactamente lo mismo. Es por eso que aquí al Evangelio se le agrega una cuota pequeña o grande, como usted quiera, pero se le tiene que agregar una cuota de fe. ¿Por qué? Porque nuestra intelectualidad, nuestro raciocinio, nuestro pensar no tiene la capacidad de poder creer ya acerca de cosas que no vemos. Como no vemos, no la entendemos, entonces ¿qué sucede? La desechamos y decimos no, es imposible, no puede ser. Entonces nuestra mente, ¿no es cierto?, no puede entender, no puede creer esas cosas, y es por eso que allí se precisa la fe. Por eso que ahí el texto dice, sin fe es imposible. Nosotros por eso que tenemos que decir, amén, Señor. Si tú lo dices, amado Dios, en tu palabra, yo lo creo. Si tú lo dices, Señor, en tu palabra, yo no lo cuestiono. Como dijo una vez un predicador, dijo, la Biblia dice que a Jonás se lo tragó un gran pez y estuvo 3 días en el pez, ¿no es así? Eso dice la Biblia. Y el predicador decía, y si la Biblia hubiera dicho al revés, que Jonás se tragó un gran pez y ese gran pez hubiese estado 3 días en la guatita de ¿cómo se llama? De Jonás, y después Jonás lo vomita y el pez sigue con vida, yo lo creo. ¿Qué nos estaba tratando de decir este pastor? Que aún las cosas que para nosotros parezcan poco racional, si la palabra de Dios nos dice, nosotros lo obedecemos. ¿Se ha fijado, pastora? Nosotros tenemos ahí a la pequeña Gabriela, usted que tiene pequeños, quizás nietos, cuando los niños a veces preguntan algo y los niños dicen, pero es que no entiendo, y uno le dice, ya, aunque no lo entienda, obedece. Claro. ¿No es así o no? Pero es que no obedezca. ¿Por qué? Porque muchas veces el pequeño, al tener una mente tan chiquitita, no entiende cosas. Claro. ¿No es cierto? Y él dice que le están prohibiendo, que le están negando, qué sé yo. ¿Por qué? Porque todavía no tiene la capacidad para entender cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Simplemente creer. Interesante, ¿ah? Lo que sus padres, para el beneficio de él, le dicen. Lo mismo nuestro Dios. Nos dice las cosas. Y nosotros, nuestro deber es creerle a Dios. Señor, yo creo a tu palabra. Señor, yo creo lo que tú me dices, ¿ya? Y esto no es ser neófito, no es ser tonto, no es, ¿no es cierto?, ser un simplón. No. Eso es un requerimiento para todo hombre, para toda mujer que quiere agradar a Dios. En el caso de Noé nos dice el versículo 7.
Pastora, ¿lo lee? Pues, por ejemplo, dice. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ay, qué lindo. Fíjense, dice, por la fe Noé cuando fue advertido. O sea, Dios le dijo lo que iba a acontecer. Dios le dijo que iba a destruir al mundo, ¿no es cierto?, por la maldad, por lo que había, ¿no es cierto? Y dice la Biblia que Noé por fe y con temor. Con temor, ¿qué es lo que hizo? Él preparó el arca. Lo mismo nosotros, ¿no es cierto? Hay gente que se burla del evangelio, hay gente que se burla de los cristianos y dice, no, esta gente está loca, esta gente está chalada, esta gente se perdió una tuerca, qué sé yo, y se mofan muchas veces de nosotros. O que somos ignorantes. Porque también. somos ignorantes, nos dicen montones de cosas, y bueno, allá cada uno, ¿no es cierto?, con lo que cree. Nosotros somos de aquellos que le creemos a Dios, Amén. ¿ya? Y creemos, ¿no es cierto?, que un día Dios traerá juicio justo a la tierra, a la humanidad. Yo quiero ser de aquellos que le cree a Dios, que le hemos creído a Dios. Noé, en el caso de Abraham, ¿no es cierto?, Dios le llamó, le sacó de su casa, de su tierra y su parentela, y dice, y habitó como extranjero en tierra, la tierra prometida, ¿ya? Y dice allí, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nos habla de la misma Sara, ¿no es cierto?, ahí que era estéril, ¿ya? Usted el otro día compartió, me parece, ahí con los niños, ¿no es cierto?, algo así, pastora. Ella era una abuelita. Usted invitó bien a la abuelita ese día, ¿cómo dice? Mi hija se reía bastante. Claro, ¿por qué? Porque Sara ya dice la Biblia que se le había quitado la costumbre de las mujeres y todos sabemos a qué se refiere, ¿no es cierto? Y espera, pastor, ¿sabe qué? Me gustaría leer el 11. Léalo, sí, pues. Mire, dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, dice, recibió fuerza para concebir. Dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel a quien lo había prometido. Le creyó a Dios. A Dios. Ella había ya pasado la edad, ¿no es cierto?, de que las mujeres, ¿no es cierto?, tenían que dar a luz y la promesa y que le había, creyó y le creyó a Dios. Uy, se nos pasó la hora, pastora, las 20:50 y usted tiene un compromiso. Así que, amados hermanos, el jueves vamos a continuar, ya, así que ahí cierra la Biblia, coloquen un papelito ahí, porque el jueves vamos a continuar, ¿no es cierto?, hablando un poquito de esto. Seguimos, ¿no es cierto?, con el capítulo 11. Vamos a seguir con el capítulo 11 porque está muy, muy interesante. Y esto, ¿no es cierto?, nos ayuda a que nuestra fe se fortalezca, nuestra fe pueda crecer más y más. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por esta pequeña reflexión, estudio de tu palabra, Señor, que nos hace bien a todos nosotros poder ser edificados en ella, Señor. Te bendecimos, Padre, gracias, Señor, y te damos muchísimas gracias. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, saludamos a algunos por ahí que se han conectado últimamente allí, así que no nos queremos ir sin saludarles. Amén. Amén. Yo quiero en esta hora saludar a mi ex compañero de colegio. Ella otras veces también se ha conectado con nosotros. Así, Alex, desde Copiapó, ¿no? Alexis. Mario, Alex. Mario. Alex Gordillo. Él hace poquito tuvo la pérdida de su mamita. Y nuestra condolencia para también ti. Para Mario. ti, Mario. Y qué bueno que tú puedes estar conectado desde mi tierra. Ahí conectados viendo. Esperamos que toda la palabra que tú puedas escuchar también te pueda servir a ti en tu vida personal. Amén. Nuestro hermano Hugo Urdaneta también estuvo viéndonos. Bendiciones, aquí. Huguito, cariños. Alexi Alfaro también. Bendiciones, Alexi. Amén. El Mati, por ahí el Mati decía, lea los comentarios. Era el Mati, por si acaso, no es la hermana Vilma ni el... Cariño, Mati, hijo, el Mati. Bendiciones, así que Mati, saludos para ti en esta hora. Bendiciones, hijito. Nuestra hermana Florcita Ortiz del Templo Cristiano, ella siempre también nos apoya en esta conexión. Bendiciones, hermano Luis Pastén, dice saludos, pastores. Bendiciones, Luis. Saludos. Cariño, hijo, bendiciones. Está en clases también ahí, dice, estudiando. Se sacó un tiempito ahí para vernos un poquito. Para saludarnos. Hermano Edwin, bendiciones a cada uno de ustedes. David Robles, cariño, hijo, bendiciones. Amén. Bernarda Milla dice, hola queridos pastores, es mi hermana de sangre. Sí, sanguíneo. Mi hermana mayor.
Hola queridos pastores, un abrazo a la distancia. Solo agradecerle a nuestro Padre por la bendición tan grande que nos mandó, porque seremos bisabuelos y los primeros tataranietos de mi mamita. ¡Ah! ¡Qué bien! Está bueno todo eso. Bueno, yo quedé en shock porque no sé esa noticia todavía. Ya me voy a enterar. Hoy voy a saber. Mario ahí dice, la llevo en mi corazón y sé que está en buenas manos con Dios. Así es, pues. Lali, en Tequera soy yo, dice Laura. ¿La Laurita será? Parece que sí. Soy Laura, dice, soy yo, Laura, por Lali. Ah, la Lauri, ¿cómo se llama? La Laurita de Arica, po. Sí, por eso digo, y pienso yo que puede ser Saludos, mis pastores. Fuego, amén. Esa mujer arde en el Señor ahí, tremenda. Bien, mis amados hermanos, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, fue una bendición haber estado un momento. Ya la pastora tiene que ir ahí a una invitación, como le habíamos dicho, que le hicieron de una iglesia para compartir la palabra. Así que, bueno, cariños para todos los que allí se conectaron el día de hoy, los que puedan ver posteriormente esta transmisión. Bendiciones para cada uno de ustedes, un besito para nuestras hermanas y un gran abrazo para los varones de Dios, guerreros del Altísimo. Así que, cariños, vamos con todo, que el Señor está con su iglesia, a cuidarse bastante, porque esperamos en Dios, ¿no es cierto?, que ya en septiembre o ahora, ¿no es cierto?, se puedan levantar las cuarentenas, y si así acontece, pastora, ¿no es cierto?, llamados hermanos, a cuidarse ya, porque sabemos, ¿no es cierto?, que el virus todavía está ahí en el aire, y debemos de cuidarnos. Confiamos en Dios, amamos a Dios, pero aún así debemos ser responsables con nosotros mismos y con nuestra familia. Amén. Así es. Hermano, que el Señor les bendiga mucho. El próximo martes también estaré llevando el mensaje a Uruguay. Ah, sí. El otro Le invitaron a Uruguay. También estaré llevando una palabra a la iglesia de la pastora que compartió el domingo con nosotros, también a las mujeres de la iglesia de Uruguay. Estaré llevando una palabra, así que te pido también que estés apoyándome con tus oraciones. Bien, cariños, amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios es bueno. En todo tiempo. Y en todo tiempo. Dios es bueno. Bendiciones, amados. Cariños para todos. Y no deje de conectarse. Amén. Están celebrando estar en el monte de Sión. ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo?